¿qué papel está cumpliendo Eric Prince en el Ecuador en términos geopolíticos y qué quiere posesionar el presidente Daniel Noboa en términos electorales? Bienvenido, Alexis, qué gusto tenerte nuevamente aquí en la revista informativa Hola Mundo en Radio Medio Mundo 91.5. Un gran abrazo para ti, mi querida Amanda, lo mismo que para el señor director y para todo el público y audiencia de Medio Mundo FM, allá en Imbabura y en el resto del país y la comunidad internacional, donde le siguen a ustedes su público, que ya es mi público. Agradecerte porque hemos inaugurado el día de hoy un poco accidentadamente debido a la situación que atravesé, el programa de entrevistas quincenales que mantendremos gracias a la vida contigo. Espero yo estar a la altura y especialmente por el tema tecnológico que hoy nos agarró un gran problema en la mañana. Pero bueno, terminó ese apagón informático y me encuentro listo para responder esta pregunta inicial, contextuándola con lo siguiente. En la última entrevista que me hiciste tú, en la anterior entrevista que me hiciste en el mes de febrero, yo recuerdo, y que además fue única en su género en todo el país porque nadie lo había dicho. Ningún medio de comunicación lo había evidenciado, solamente ustedes, a raíz de la entrevista en que tú me preguntaste por el tema de la llegada, entre comillas, de los militares extranjeros para que apoyen la lucha, entre comillas, contra el narcoterrorismo, lo cual todo es una mentira, como yo te dije, ¿no? Ningún tipo de ejército, ningún tipo de mercenario, ningún tipo de ninguna intervención internacional sirve para eso. Para el narcotráfico lo que sirve es para multiplicarlo, ¿sí? Y para que todo el mundo gane plata de ellos. Es un negocio, hay que estar claro. Toda guerra narcotráfico, toda guerra terrorismo, todo esto es un negocio. Y entonces en el negocio de la guerra se gana, hay mucho dinero, como lo probará, y ya te voy a contar, y a tu público, por qué viene este tipo, ¿sí? Este tipo que gana, porque el mercenario gana dinero por eso, ¿sí? Gana dinero por matar, gana dinero. Su labor no es patriótica, su labor no es con nadie que implique un objetivo humano común. No, 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 es el dinero. Si tú tienes dinero, le pagas y él trabaja. Si no tienes dinero, chao. Eso es un escenario desde épocas inmemoriales. Y en el caso particular, yo te quiero recordar que en nuestra gran entrevista, yo me adelanté, creo que a todos los analistas del país y del mundo, en decirte que, un ratito, ¿qué pasa si no son militares extranjeros los que llegan, sino mercenarios? Una vez que se les acabe el negocito en Ucrania, ¿sí? Porque en Ucrania hoy es la capital mundial del mercenarismo, ¿sí? Ahí se encuentran más de 30,000 mercenarios. El día de ayer ya cayeron algunos, más, ¿sí? Todos los días los están aniquilando, todos los días. Ayer cayeron con oficiales de la OTAN incluidos, allí en el sector que el ejército ruso está aplicando la tesis de la tenaza, ¿sí? El yunque y el martillo. Y entonces esto en términos militares implica que tienen que diversificar los mercados, ¿sí? Porque el negocio no puede terminar. Esto por un lado. Y por otro, por necesidad propia del individuo que gobierna este país. Es decir, él está muy claro, primero, que no tiene escrúpulos, segundo, de que no tiene ningún tipo, una gota de ética ni de moral, y por eso es que hace lo que hace. No hay antecedentes en la historia republicana del Ecuador desde 1830, ni siquiera en el periodo de la venta de la bandera, mi querida Amanda, ni siquiera en época de García Moreno, que intentó vendernos para Francia. No hay antecedentes de traída, de llegada, de pago de mercenarios acá. Nunca, jamás lo hubo. Sí, eso es una ofensa al Ejército Nacional, pero el alto mando también se deja mangonear, porque obviamente está formando parte de ese plan. Esto en lo tocante al contexto. Fui el único en decirte que venían mercenarios y ahí están. Pero llegan no a combatir la delincuencia, pues. Esos son cascarillas, ventas de humo, para, ¿cómo te diré? Para divertir y para, de alguna manera, sacarle las castañas al público más inocente y más ignorante. El que cree de que porque va a las Malvinas, porque va a otro sector de la ciudad, atrapan con el impresentable del ministro de Defensa con casco unas cuantas personas a las cuales después se les liberará, porque la mayoría resultarán inocentes, otros estarán presos para consumo popular mediático, etcétera. Pero esas son las operaciones que hay en todo el mundo cuando pasan este tipo de guerras. Yo te había dicho en esa entrevista de que la guerra al narcotráfico nunca termina, porque no les interesa que termine. No les interesa que terminen las guerras contra los GDO. Lo que les interesa es una guerra eterna, porque ahí ganan, estos tipos ganan. No ganamos ni tú ni yo.
ninguno de los gente que nos escucha, ganan ellos, estos sapos de la Grecia. Y entonces hay que estar claros de que cuando ya llegan, llegan para otro tipo de objetivos. Y ahí voy al tema central de tu pregunta. Uno, tienen intereses los dos. Bueno, tienen intereses los dos, ¿no? Intereses inmediatos, infames y groseros, dignos de un tipo que no tiene mentalidad de largo plazo, sino de corto plazo para eh, insultar, para injuriar, para denigrar, para infamar, como es este señor, el señor Noboa, sí, y todo su grupo, ¿no? Hay que estar claros, como ha dicho Pepe Serrano, el exministro de Gobierno, como ha dicho Andrés Durán, periodista, los dos fuera del país, porque aquí el país, el que habla demasiado tiene que exiliarse. Tiene que exiliarse. Esa es una verdad del país. Y eso el país ni siquiera se pone a comprender. Ni siquiera se pone a comprender. Y entonces ellos han sido claros en que en Carondelet manda un GDO, ¿no? El GDO de Carondelet. Y Pepe Serrano inclusive ha sido mucho más frontal y más directo, ¿no? Junto con Andrés Durán, a señalar de que hay vínculos entre los GDOs y Novoa. Hoy esto es noticia mundial, ya te voy a explicar el por qué. Y tiene una historia también, que ya también te voy a explicar. Pero en lo tocante a estos objetivos, este tipo tiene objetivos de corto plazo, infame y plazo, que es denigrar a la candidata opositora porque le estaba riendo en las encuestas. De 10 encuestas, de 9 gana. En segundo lugar, tiene un objetivo de mediano plazo. Ya lo ha dicho Guillaume Long, que es un hombre muy serio, es canciller de la República, amigo durante años. Guillaume Long ha denunciado desde Europa de que Noboa ha querido llegar a un acuerdo con Trump, cediéndole él, Noboa, como si fuera de su propiedad las Galápagos a el gobierno de Donald Trump a cambio de apoyo en las elecciones. Esto es una infamia. Esto en otras partes, en otros momentos históricos del Ecuador, ya nos tendría en las calles, ya nos tendría exigiendo su cabeza. Aquí no. Aquí estamos felices y satisfechos con estas noticias diarias y permanentes del show que hacen él y este mercenario. Y el tercer objetivo de este tipo es evidentemente que esto dure bastante, que dure bastante, que la guerra al narcotráfico, que la guerra al terrorismo, entre comillas guerras, ¿no? Porque no son capaces de hacer ningún operativo en las bananeras, ni en los puestos de ellos, ni en los containers de ellos, pues. Esto no vas a encontrar, lo que yo te digo no vas a encontrar en la gran prensa, pues, ¿sí? Entonces, recién fui entrevistado por un medio de comunicación de la gran prensa, una excelente periodista, por supuesto, pero a ella le editaron, esto lo sacaron. Y entonces, ¿por qué? Porque medio te topas con la familia Novoa, ahí ya tienen que recular. Es una unanimidad, un discurso unanimista. Y los objetivos de este infame ser inmundo, de este mercenario que yo me niego hasta decir el nombre, son obviamente primero el dinero, ¿no? Y habría que establecer cuánto de dinero. La gente se enanca en la trampa del dinero. ¿Cuánto va a cobrar? Oye, un mercenario no tiene que ser aceptado en el Ecuador porque estás hablando tonteras de cuánto van a cobrar. Por favor, ya se sabe que va a, cobrar, que va a pagar el país, porque este señor no tiene escrúpulos, el presidente. Nos va a hacer cobrar a pagar a todos. ¿Sí? En segundo lugar, el tema central de su presencia, además del dinero, que es lo principal, es su ideología. Este señor pertenece y representa los peores intereses de los mercenarios en el mundo. Y están atacando ahora, no de frente, no como los machos, no como los varones poniéndose, a ver, vamos a enfrentarnos. Todo es mediático. Se va con Carlos Vera, se va con los otros GDOs de los medios, ¿sí? Y allí habla. Exclusivas. ¿En contra de quién? No en contra de ningún GDO, en contra de Luisa González, en contra de una candidatura opositora que yo te adelanté y adelanto mi criterio. Antes de llegar a este tipo que ya vino a hacer ese circo, un mes y medio atrás, en el canal digital de él en inglés, yo pasé esto a diversas personas aquí en el Ecuador, no me acuerdo si te pasé a ti, y yo difundí la entrevista, obviamente traduciéndola al español. ¿Qué decía el tipo allá en Estados Unidos? Dijo que su objetivo al llegar al Ecuador es uno solo, impedir que gane Luisa González. Para eso ha venido, mi querida amiga. ¿Qué tipo de trabajo hacen estos mercenarios en términos, por ejemplo, militares? Porque decían que ha sido denunciado esta empresa de Eric Prince en Irak y en Afganistán por crímenes que se ha cometido en contra de civiles y ha sido denunciado por varias ocasiones. ¿Podemos un poco saber la historia de esta empresa de Blackwater y también de Eric Prince? Por supuesto que sí. Durante la etapa de Bush, en donde el régimen Bush dijo, ¿no? Cuando se privatizan todas las guerras en el mundo, todas las guerras en el mundo se privatizan. Y aparece la figura del contratista.
porque el ejército norteamericano no podía intervenir de manera directa. Entonces se lanzan 35,000, 25,000, 10,000, desde 10, 11, 20. Al principio es así, ¿no? Hasta que llegan a miles de contratistas que estuvieron aquí en el Ecuador, te digo, te cuento. Estuvieron en el Ecuador de Nahuatl, en el Ecuador de Loboa. ¿En dónde? En la base de Manta. Ahí estuvieron contratistas, mercenarios, sino que nos olvidamos. ¿Qué país se olvida? Los que luchamos contra la base de Manta, por supuesto que expusimos y denunciamos a esta vileza de gente, ¿no? Y en América Latina en general han tenido una participación junto a los gobiernos de extrema derecha en la guerra contra las drogas, entre comillas, ¿para qué? Para perpetuar la guerra contra las drogas. ¿Sí? En segundo lugar, ahora, cuando después de la pandemia aparece la extrema derecha libertaria, tienen otro papel. Y el papel no es tanto militar, mi querida Amanda. El papel es ideológico, político, mediático. Van a todo lado, como son gringos, aquí los yanacoyas acomplejados les abren la puerta y les ponen en primera página y les ponen en el set de televisión, porque el ecuatoriano medio de los medios de comunicación, de esos medios rapaces, tiene complejo de inferioridad. Todo lo que venga de afuera es, oh, así sea de la peor calidad. Y este mercenario viene exclusivamente a este tipo de operaciones, no operaciones militares. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron como empresa Blackwater cuando se privatiza la figura de los contratistas? Aparecen en Afganistán, en Irak, en donde cometen crímenes de lesa humanidad. Te comento de que mi cabecera de lectura, no por este tipo, sino por antes, porque estoy ayudando a un compañero querido a publicar su libro sobre esta empresa desde hace meses que está trabajando en esto. Eh, Hay todo un capítulo de Naciones Unidas y de la Corte Penal Internacional y de los organismos mundiales de derechos humanos en torno a los crímenes de lesa humanidad, los delitos de guerra cometidos por este tipo y por su empresa y por sus mercenarios. ¿En dónde? En Irak. ¿Contra quién? Contra niños, contra mujeres, mataron niños y por eso fueron procesadas. ¿Sabes cómo se liberaron? Cuando gana Trump la presidencia anterior, ¿sí? Lo que primero hace como medida es absolver de delitos a Blackwater, que nadie en el mundo los juzgue. Ahora, creer que no va. ¿Cómo va a actuar? No va a actuar como actuaría gente decente como Baltasar Garzón, como los jefes de Estado de Europa que no lo quieren recibir, como los de Rusia, los de China que le pondrían directo, de inmediato en el cadalso. No. Entonces, lo que vamos a tener es esta compraventa, este mutuo-beneficio, y por supuesto, lo que vamos a tener es una impunidad que está garantizada en dos cosas, lo que siempre han hecho, ¿cierto? Lo que siempre han hecho. Esto han hecho todos los gobiernos que les aupan, que les hacen llegar a esta gente, desde Haití, Afganistán para abajo y para Ecuador, que es el absolverles de pecado antes. Es decir, si cometen alguna bestialidad, como tirar una granada en donde mueran niños, etcétera, no puede la justicia ecuatoriana, que no sirve para nada tampoco, no puede la justicia ecuatoriana detenerlos, procesarlos. No pueden. ¿Sí? Tienen inmunidad y sobre todo tienen la prescripción de cualquier delito afuera en el mundo. Entonces, por eso yo, lo que más me llama la atención, Amanda querida, es que aquí en el Ecuador no haya un movimiento grande. Los rechazos son importantes y lo hemos rechazado y estamos apoyando y defendiendo a Luisa González porque este tipo, este infame no puede venir a ofender a cualquier ecuatoriano, menos a una mujer, menos a una madre soltera. ¿Sí? Para eso es bueno, pero para enfrentarse al crimen como tal no lo enfrentará. ¿Por qué? Porque lo protege. Y claro está, en este caso, este tipo, lo que hay que estar muy claros es que un elemento importante que juega en todo esto es la capacidad de hacer el mayor daño a la opción ganadora hasta el día domingo. Aportar en eso. Ya están haciendo una guerra que está en todos los niveles, ¿no? Acaban de procesar otra vez a Pavel Muñoz, alcalde de Quito, con el cual me solidarizo públicamente. Están haciendo estas chicanerías en el Tribunal Contencioso Electoral en contra de Luisa González, acusada del delito de violencia de género por supuesto delito de violencia de género contra Novoa, o sea, contra el mayor misógino, machista y violentador de mujeres que ha tenido este país en la esfera pública. Entonces, fíjate tú cómo están disparando los pájaros de escopetas, pero con un objetivo. El objetivo fue trazado hace meses, muy seguramente en la conversación trataron eso también, pero lo dijo
a boca de jarro este individuo, ¿no? En ese programa, que viene acá para impedir que gane la Revolución Ciudadana y que gane esa señora Luisa González, nuestra querida, y que si todo va bien, futura presidenta del Ecuador. Y obviamente en un gobierno distinto, digno, o en una sociedad mejor que esta, por favor, ya le expulsaríamos a este tipo, ya se le entregaría a la Corte Penal Internacional el proceso, ya se le entregaría la detención temporal para que vaya extraditado a Bagdad a responder por los crímenes de guerra. Pero estás en el Ecuador del al revés, ¿no? De la indignidad. ¿Por qué crees que están jugando e instrumentalizando el sentido de que Eric Prince viene justo en esta campaña electoral, supuestamente para combatir el crimen organizado? Porque obviamente estamos viviendo en este contexto de este aumento de la delincuencia y del crimen organizado y sicariatos y a toda hora este tipo de delitos. ¿Cuál es el sentido de instrumentalizar este dolor del que estamos viviendo los ecuatorianos con fines políticos? Claro, es que la jugada es maquiavélicamente infame. Este país debería rechazar eso. Esta, esta inútil, esta señora sin escrúpulos, la señora Tamaín, como consejo electoral ya debía decir algo, no lo van a decir nunca. Es un vasallaje único el que tenemos, de indignidad total. Por eso es que yo apelo al patriotismo de la otra gente, la gente pensante de este país. Eso sirve exclusivamente para que los ignorantes, para que los odiadores, la gente que se lleva por el odio, etcétera, esté centrada en ese discurso de creer de que en plena época electoral vienen a combatir la delincuencia organizada, narcotraficante. Por favor, vienen a cometer ese objetivo que te digo, no viene a cometer otra cosa. Y además de manera infame, ¿no? A asemejar a la Revolución Ciudadana, a la candidata Luisa González con el delito, pues, con los delincuentes, con los GDO. Eso viene. Estos días vamos a ver todo eso. Yo hice un trabajo que te mandé que se llama Los 6 pasos de los dos mercenarios de Carondelet. Y yo ahí prefiguro, así como lo dije en la entrevista de febrero, que podrían venir mercenarios, ahí prefiguro los pasos que pueden dar. Y en ese caso, lo que hay que estar claros es de que vienen a todo menos a combatir el delito, vienen a todo menos a combatir a los grandes GDO, vienen a todo, pero sobre todo, mira, el gran delito está en las grandes haciendas, en los grandes puertos, en los grandes containers, de los grandes barcos bananeros y en los bancos. Por favor, no me coman cuento a mí, pues ni un minuto me dura Carlos Vera en la televisión si me entrevistara, pues. ¿Acaso que soy un ignorante? Somos gente que nos hemos preparado para decir que además en el caso de los mercenarios, no te quede extraño que va a pasar lo mismo que ya pasó antes. 2 meses antes de venir aquí, adivina dónde estuvo. Adivina dónde estuvo este tipo. Este tipo estuvo en Estados Unidos haciendo una guerra digital en contra de Venezuela, en contra de las elecciones en Venezuela, y creó un espacio digital para recoger dinero. 7 millones de dólares decía. Denme 7 millones de dólares y tenemos una iniciativa que es sacarle del poder, ir yo con mis hombres y sacarlo a la fuerza o matarlo a Maduro. Hizo una campaña impresionante, se presentó con los impresentables y los yanaconas de allá, los Carlos Vera, los Payares, los Aguilares de allá, las Inostrosas de allá. Se presentó allí en estas cadenas de televisión y junto con González y la señora esta Corina Machado y toda esa gente de extrema derecha de Miami. En Miami, el tipo creó este canal, este espacio, y el ejército venezolano le respondió, como debía responder este ejército. ¿Sí? Le dijo, venga, lo esperamos. En cuanto llegue, lo esperamos. Y entró, ni siquiera por más. Ahí sí se le hincharon los calzones. No entró. ¿Y sabes lo que pasó? La plata ahora, nadie sabe qué pasó con el dinero. Ese es el escándalo ahorita en la oposición. No sabe qué pasó con el canal digital. Pero finalmente una cosa tenaz. Él creía que iba a tener el apoyo del establishment norteamericano, el apoyo de Trump. Y resulta que Trump le deja sin piso. ¿Sabes lo que hace Trump? No hace ni caso a este señor y dice que quiere restablecer relaciones con Venezuela y están en conversaciones con Venezuela por el tema de el petróleo. Así que no te quepa duda de que va a pasar lo mismo, quizás. Me adelanto, eres el único medio de comunicación y la única periodista que tiene esta exclusiva de análisis. ¿Cuál es
Me adelanto como una conjetura de análisis estratégico a creer de que nuevamente este señor Pierce en el Ecuador y Novoa van a quedar con la mesa no servida, con la mesa caída. ¿Por qué? Porque va a retirar, calladito como lo hace Trump, sin ningún tipo de alboroto, y ahí queda todo. Porque a él le interesa, si es que va a ganar con 10 puntos arriba, Luisa González, le interesa tener relaciones porque le interesa estabilidad. Alexis, ¿y por qué el gobierno de Noboa no ha hecho una relación más legal, se podría decir, con el ejército de los Estados Unidos y más no con mercenarios? ¿Por qué no hay esa relación más bilateral, más oficial y no este contrato con mercenarios, con una empresa privada que no raya en la formalidad, se podría decir? No en la formalidad, en el delito. Una cosa de informalidad, querida amiga, pero los ecuatorianos dejemos de ser complicados en términos lingüísticos. El delito es delito, no son informales, son delincuentes, delincuentes internacionales. Mira, yo creo por lo siguiente, un hombre, un ser humano se hace ver por lo que hace, ¿sí? Por sus obras los conoceréis. Ni tú ni yo somos gente limpia, ¿sabes dónde se nota? En la mirada podemos ver a los ojos. No tenemos delito alguno. Luisa en el inolvidable debate casi le dice, mírame a los ojos, porque ni capaz eres de eso. Este tipo no mira a los ojos. Y entonces un delincuente lo que hace son actos delictivos. O sea, ¿cómo vamos a creer de que el señor Novoa va a hacer las cosas por la ley, por la recta, si no ha hecho absolutamente nada por la recta ni por la ley? Nada. Aquí tenemos casi una dictadura, por favor. Estamos a punto de tener unas condiciones infames en las que hay todo menos limpieza y transparencia electoral. Y finalmente, en el caso que tú expones, por supuesto, hay un tema central ahí, y es que en términos formales, no solamente Novoa, sino Lazo y antes Moreno, los tres jugaron un régimen único de tres cabezas para la conversión del Ecuador en colonia. O sea, creer que este es un país y una nación, yo no me convenzo. Esto es una colonia desde hace algunos años atrás, hace unos 7 años atrás. Y en el ahora mucho peor, porque el tipo, como bien ha denunciado Guillaume Long, quiere bajarse el calzón, como vulgarmente se dice a nivel de esquina, con el objetivo de entregar a las Galápagos, pero que por favor se le apoye. Ahora, yo tengo una conjetura de análisis, Blas. De todas maneras, si vienen el ejército norteamericano, etcétera, ellos vienen a otro tipo de labor. Ellos están en otro tipo de labor. ¿Sabes cuál es su objetivo? El que ya te hablé la otra vez. China. China. Ese es todo el objetivo. O sea, ¿crees que al Ecuador le miran por ser Ecuador para combatirse en la guerra antidrogas? No, 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 no. Ellos vienen a preparar las condiciones que el Ecuador geoestratégicamente, geomilitarmente, geográficamente presta desde territorio insular y desde territorio marítimo ecuatoriano, Manta, el mar Pacífico, etcétera, para su próxima guerra, que ellos lo anuncian con la China. Eso es. Y en caso de este señor, en cambio, es un mercenario que viene para estos infames, pequeños, horribles intereses menores de este señor Novoa. Pero todo en conjunto se demuestra algo, ¿no? De que en el siglo XIX, mi bella amiga, yo he investigado. Todas las trafacías que en el siglo XIX cometía García Moreno no se conocían en México. Los grandes medios, solamente gente decente como tú, como tu medio de comunicación y tu director, emite este tipo y otro tipo de entrevistas y cuestionamientos profundos. Pero los grandes medios no, pues. Son grandes medios de televisión privada ligados a los canales y al poder, a los bancos y a los poderes económicos, no. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí de por medio? Yo creo que estoy muy seguro, y esto puede ser una conjetura estratégica también, pero estoy casi seguro de que cuando pase el temporal, entre comillas, vamos por fin a saber con un nuevo gobierno, un gobierno nacional progresista, lo que sucedió. Yo estoy a punto de creer de que efectivamente el señor hace de todo, ¿sabes para qué? Para que no se le levante ningún proceso internacional en Estados Unidos sobre los nexos entre el Clan Novoa y la mafia. Todo lo que ya está apareciendo en la prensa internacional, mi querida amiga. ¿Crees que este golpe mediático que está haciendo el presidente Noboa, acompañado obviamente de Eric Prince, el mercenario estadounidense en el Ecuador, podría tener efectos electorales a favor de su candidatura? Yo espero que no, yo espero que no. Y ha dado un primer resbalón infame, ¿no? Se ha retratado. Yo creo que cometieron un error grave. Primero tenían que, me parece a mí, que cumplir los pasos que yo dije en mi análisis que te envié, el análisis estratégico que escribí para los medios de comunicación.
y en donde señalaba inclusive cómo se van a organizar ellos en estos pasos. Pero se adelantaron en un paso en falso, creyendo de que con eso iban a tener una publicidad enorme más allá de la vileza de Carlos Vera, que prácticamente está en su último minuto de decadencia. Fuera de él, fuera de todos estos sirvientes de Aguilar, Payares, compañía, que le han dado cabida para que hable estas infamias, no hay nadie más. Y entonces, ¿qué ha provocado? Ha provocado ¿cómo te diré? Ellos querían provocar el morbo, ¿no? Para que la gente se pase hablando de la hija, del hijo de Luisa González, de Rafael Correa, etcétera. Lo que ha provocado es una indignación terrible. La gente está indignada. Las mujeres están indignadas. Y me parece que un acto de solidaridad mínimo es, por favor, votar por Luisa González. ¿Cómo van a votar por un mamotreto así? Que le tiene a su hija como la tiene. Por favor, 4 años más con un sinvergüenza de este que gobierne con un mercenario. Por favor, solamente el Ecuador enloquecido haría esto. En 1875 el Ecuador fue digno. Dejó de tener tirano, pero te cuento algo. Ningún medio de comunicación del siglo XIX y la población, la sociedad de esa época, se creían de que estaban haciendo horrores. No es sino cuando ya salen del poder que ahí empiezan a aparecer los horrores. Mientras tanto, los ecuatorianos que combatieron en el siglo XIX, como ahora, somos los que tenemos dignidad y el tricolor animal. Ya ha cumplido su papel y su rol Eric Prince de apoyar a Daniel Noboa y de generar este golpe mediático, de que la gente se pueda poner a hablar de otros temas, porque él viene acá supuestamente a combatir el crimen organizado. ¿Crees que después de haber realizado este papel, o sea, se retire y ya no va a continuar esta relación con Daniel Noboa de combatir el crimen organizado, que para el cual fue invitado y acompañado por los ministros del Interior y de Defensa? O sea, el adefesio de Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno y todos estos adefesios que le acompañan, que son los apátridas que no tienen patria, ¿sí? Son capaces, junto con el tipo este enfermo que manda en este país, son capaces de que si ganaran por fraude, no tienen otra, pero ahorita ya todas las encuestas les dan el lugar favorito a Luisa González, no les quedaría otra que hacer el fraude. Y para hacer el fraude, ¿qué necesitan? Hacer todas estas artimañas y finalmente, obvio, pues, este tipo gobernaría con mercenarios. Pues. Una mentalidad así de Calígula, ¿vos crees que va a decir, no, chao, ñaño? No, 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 no. Solo si es que alguien les investiga que no va a ser Salazar sino un nuevo gobierno. Solo si alguien les investiga que no va a ser Atamaín sino un nuevo gobierno. Solo si les investiga las nuevas instituciones del Estado ecuatoriano. Ahí salen pindinas. Él y el que le contrató, el mercenario y el que le contrató. En pindinas, porque ahí vas a saber el mal olor de todo lo que se encerró en este contrato. ¿Crees que en caso de ganar, por ejemplo, la candidata Luisa González o el progresismo entraría también a hacer una fiscalización acerca de esta actuación de Daniel Noboa dentro del Estado ecuatoriano con esta contratación de mercenarios supuestamente para combatir el crimen organizado en el Ecuador? Yo creo que sí, yo creo que se debe, pero yo voy a un hecho más de fondo, mi querida Amanda. ¿Por qué esperamos a que sean los gobernantes los que hagan? O sea, si yo me arrepiento de algo en este minuto es no ser abogado, para no hacer la demanda e imponerla ya. ¿En dónde? En la Corte Penal Internacional, pero se necesita el título de abogado. Para poner en el Tribunal Penal Internacional, para poner en el Tribunal de Bagdad de manera inmediata por correo electrónico y decir aquí le tenemos a este asesino. Por favor, pidan extradición. Como pidieron extradición en otros países contra los israelitas que están en Brasil, en Chile y en Argentina. Te cuento, esto no es nuevo, esto se puede hacer. Y esto se debe hacer, esto lo hace una sociedad. Te cuento algo que seguramente no sabes. El día de ayer, un abogado de derechos humanos inglés, defensor de derechos humanos como yo, nada más que abogado, que yo no lo soy, interpone una denuncia en contra de 10 ingleses. ¿Sabes por qué? Por estar en Gaza matando. Y entonces la justicia inglesa no puede intervenir en contra de otro país como Israel, contra soldados israelitas, pero sí contra nacionales según su ley que hayan estado involucrados en crímenes de guerra. Y ayer se presenta la demanda. En el Ecuador, en el año 97, fui de los pocos dignos, fuimos alrededor de unas 100 personas dignas en el Ecuador, que cuando llegó Pinochet
al país en el 97 y fue condecorado, falta de una, 4 veces por los militares ecuatorianos. Nosotros le trajimos, con el apoyo de quien fuera artista Osvaldo Goyasemín, le trajimos a la Casa Goyasemín a la presidenta de las Madres de Desaparecidos de Chile. Y a ella lo condecoramos nosotros. Y pusimos la demanda en contra de Pinochet. ¿Sabe lo que nos respondió en la Corte Suprema de Justicia del Ecuador? Desechada la demanda. ¿Sabe lo que pedíamos? La detención inmediata y el envío para la Corte Penal Internacional, que en este momento iniciaba recién el que de funciones. ¿Por qué? Por los crímenes cometidos contra 4 ecuatorianos fusilados por él. Y entonces, ¿qué pasó? 2 años después, es detenido en Inglaterra y es procesado por un juez español, Baltasar Garzón. Esa dignidad, esos Baltasar Garzón no hay en el Ecuador. Y entonces, aunque no haya, debería haber abogados. Digo yo, no esperemos a un nuevo gobierno. ¿Por qué la gente no es capaz de hacer una demanda para que sea dirigida a estos lugares? Y otra aquí, interna, que no puede insultar a una mujer, no puede insultar a una compatriota y que de inmediato responda como expulsándosele del país. Pero esto si tuviéramos dignidad. Cuando se pierde la dignidad, se pierde la visión histórica de las cosas. Muchísimas gracias, estimado Alexis. Qué gusto haber conversado en esta mañana contigo. Se quedan muchos temas que podríamos seguir comentando y conversando, pero como vamos a tenerte 2 veces al mes, vamos a tener el tiempo necesario para seguir contando y hablando y reflexionando sobre estos temas que tú pones sobre la mesa en nuestro medio de comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, al director, y yo me comprometo a tener una mayor calidad auditiva para que vayamos mejorando esta transmisión. Muchas gracias.